Bien, pues entonces vamos a ver en el capítulo 22 y leamos los versículos 1 al 6. Entonces llamó Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Habéis guardado todo lo que os mandó Moisés, siervo de Yahvé, habéis obedecido a mi voz en todo cuanto os he mandado. No habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo espacio de tiempo hasta hoy, y habéis observado fielmente el mandato de Yahvé, vuestro Dios. Ahora pues, que Yahvé, vuestro Dios, ha concedido a vuestros hermanos el descanso, como se lo había prometido, volveos y tornad a vuestras tiendas en la tierra que os pertenece, que Moisés, siervo de Yahvé, os dio al otro lado del Jordán. Pero tened gran cuidado de poner por obra los mandamientos y las leyes que Moisés, siervo de Dios, os ha prescrito, amando a Yahvé vuestro Dios, marchando por todos sus caminos, guardando sus mandamientos, apegándoos a Él y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo, los despidió y ellos se fueron a sus tiendas. Vale, o sea, recordemos que cuando pasaron el Jordán, Josué pidió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y parte de la tribu de Manasés, que ya Moisés les había dado el territorio, digamos, que les correspondía a ellos, pero les pidieron, tal como se lo había dicho Moisés, que pasaran con el resto del pueblo y ayudaran a la conquista. Entonces ya han conquistado pues la parte más importante, pues casi toda la tierra prometida. Se ha repartido, como decía, entre las distintas tribus. Por lo tanto, ahora ya el resto, cada tribu ha de completar lo que le ha correspondido. Y ellos ya han hecho lo que tenían que hacer, a lo que se habían comprometido. Entonces es interesante ver la actitud de fe de Josué. La conciencia de que esto que han hecho y lo que han hecho todos ellos es, contando con la ayuda de Dios, el colaborar a que se haya cumplido una promesa de Dios, es tener la tierra que Dios les había prometido. Y para eso tenían que ir unidos. Pero una condición fundamental para que efectivamente pudieran, digamos, establecerse en aquella tierra es su fidelidad a Dios. Recordemos, no sé si se acordarán, al comienzo del primer capítulo del libro de Josué, lo que Dios dice a Josué para que las cosas le vayan bien y para que puedan realizar aquello para lo cual han llegado hasta allí. Quizá lo podríamos recordar en el capítulo primero de Josué, del 6 al 9. Esfuérzate y ten ánimo, porque tú has de introducir a este pueblo a posesionarse de la tierra que a sus padres juré darles. Esfuérzate pues y ten gran valor para cumplir cuidadosamente cuanto Moisés mi siervo te ha prescrito. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda para que triunfes en todas tus empresas. Que ese libro de la ley no se aparte nunca de tu boca. Tenlo presente día y noche, para procurar hacer cuanto en él está escrito, y así prosperarás en todos tus caminos y tendrás buen suceso. ¿No te mando yo? Esfuérzate pues y ten valor, nada te asuste, nada temas, porque Yahvé tu Dios irá contigo a donde quiera que tú vayas. La condición para que le vaya bien y para que consigan el objetivo, que es establecerse en la tierra prometida, la condición fundamental necesaria es su exquisita fidelidad a Dios. Su exquisita fidelidad a lo que Dios les ha expresado a través de Moisés en la ley de Moisés. Básicamente los mandamientos de la ley de Dios. Y fijémonos que le dice que no se aparte ni a derecha ni a izquierda. O sea, el cumplimiento fiel. Pero el cumplimiento fiel de la ley de Dios, fijémonos, no como si Dios fuese un dictador, sino por amor, que amen a Dios, que lo amen con todo su corazón, y que cumplan esa ley, puesto que es la manera de que Dios efectivamente pueda estar con ellos. Porque si no cumplen la ley, ellos se apartan. Y por lo tanto, ¿qué le dice Dios? Que Yahvé, tu Dios, irá contigo a donde quiera que tú vayas.
Entonces, eso lo ha experimentado Josué, lo ha vivido y ahora, de alguna manera, se lo recomienda a estas tribus que ahora se van a ir a sus territorios al otro lado del Jordán. Por lo tanto, hay como una cierta separación, podríamos decir, entre unas tribus y otras, separados por el río. Y lo fundamental que le dice, que no se olvide de esa ley de Dios que les ha dado a través de Moisés. Y cómo, amando a Yahvé vuestro Dios, marchando en todos sus caminos, guardando sus mandamientos, apegándoos a Él y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, fijémonos que no se trata de un cumplimiento material, sino que hay una parte muy importante que es la parte afectiva. Porque lo que Dios ha querido hacer y sigue queriendo hacer con los israelitas y con nosotros es un pacto de amor. Dios es amor y eso no lo debemos olvidar. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Pues que conozcamos el amor de Dios y le seamos fieles con nuestro amor. Porque esto es lo que hace posible que efectivamente entre Dios y nosotros haya esa, podríamos decir, expresado en términos nuestros, ayuda mutua, es esa alianza mutua. Dios ciertamente no nos va a fallar, Él no va a ser nunca infiel, pero la condición es que nosotros igualmente le seamos fieles. Y esto es lo que Josué insiste a estas tribus que ya se van a marchar cada uno a su lugar y que no deben olvidar nunca esa fidelidad exquisita al amor de Dios. El resto es una serie de acontecimientos que ya no tienen mayor importancia, quiere decir, para seguir la historia, y vamos a ir al capítulo 23. Leamos los versículos 1 al 3. Había pasado mucho tiempo desde que Yahvé diera a los hijos de Israel el descanso, librándolos en derredor de todos sus enemigos. Y Josué era ya viejo, de edad avanzada. Convocó entonces Josué a todo Israel, a sus ancianos, sus jefes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo soy ya viejo, de edad avanzada. Vosotros habéis visto todo cuanto Yahvé, vuestro Dios, ha hecho con todas las naciones que teníais ante vosotros, porque es Yahvé, nuestro Dios, el que por vosotros ha combatido. O sea, aquí tenemos lo que podríamos llamar el testamento de Josué, en el capítulo 23 y 24. Ha pasado ya mucho tiempo, ya todos están asentados en sus territorios, aunque como veremos no habían conquistado todo. Cada tribu tenía que terminar de conquistar lo que faltaba dentro de su territorio. Pero ya tienen lo principal conseguido, por decirlo así, ¿no? Y han conseguido pues que están en una situación de paz, de una situación de, podríamos decir, de tranquilidad. Y por consiguiente, como Josué les recuerda que eso lo han conseguido con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, que ha hecho una promesa, como más adelante, a Abraham y a sus descendientes, y que después de haber estado durante años esclavizados en Egipto, de haber pasado unos años en el desierto y de haber conquistado la tierra, es decir, ha sido un tiempo de lucha y de dificultades, ahora ya están en la tierra y tienen tranquilidad. Es cuando corren el peligro de olvidar quién es la ayuda y la importancia de ser fieles a Dios, ¿no? Continuamos desde el versículo 4 al 11. Ved, yo os he distribuido por suerte en heredad para vuestras tribus esas gentes que han quedado y aquellas que yo exterminé, desde el Jordán hasta el mar grande a occidente. Yahvé vuestro Dios las rechazará y las expulsará ante vosotros y os dará en posesión su territorio, como Yahvé vuestro Dios os lo ha dicho. Esforzaos, pues, en guardar y poner por obra todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros ni a la derecha ni a la izquierda. No os mezcléis con esas gentes que han quedado en medio de vosotros, no invoquéis el nombre de sus dioses, ni juréis por ellos, ni les sirváis, ni os prosternéis ante ellos. Sino adheríos a Yahvé vuestro Dios, como hasta ahora lo habéis hecho. Yahvé ha arrojado de delante de vosotros naciones grandes y poderosas, y ninguna ha podido resistiros hasta hoy.
uno solo de vosotros perseguía a 1000, porque Yahvé vuestro Dios combatía por vosotros como lo había dicho. Tened gran cuidado de vosotros mismos, amando a Yahvé vuestro Dios. O sea, fíjense que es muy profundo esa especie de testamento de Josué, y que revela un hombre de fe. Pero un hombre de fe, no una fe teórica, sino una fe experimental. Dios no es algo para Josué, Dios es alguien que promete y que efectivamente cumple y con el que se puede contar, por decirlo de alguna manera. Entonces les recuerda, Dios hasta este momento ha sido fiel y les ha dado la posesión de estas tierras que ya había prometido tiempo atrás. Pero entre ellos han quedado pueblos paganos. Y esos pueblos paganos pueden ser una tentación peligrosa para ellos, con su culto idolátrico. Por lo tanto, es fundamental que ellos no se aparten ni a derecha ni a izquierda, no se aparten en absoluto, no olviden nunca la ley de Dios. Y fijémonos que en el pensamiento de Josué, por lo que nos dice aquí, esa ley de Dios es la expresión del amor de Dios al pueblo. Y por lo tanto el pueblo nunca debe dejar de amar a Dios, lo cual llevará consigo el cumplimiento de esas leyes. Es decir, no es una ley que hay que cumplir como si fuésemos esclavos, no. Es una ley que reconocemos como expresión del amor de Dios y que por lo tanto se vive con cuidado, con alegría, porque es la manera de responder a ese amor de Dios. Y por esto termina diciendo, adheríos a Yahvé vuestro Dios como hasta ahora habéis hecho. Porque habéis estado adheridos no solamente desde el punto de vista del cumplimiento literal de la ley, sino también con el afecto y también con el culto externo. Es decir, han vivido su fe interna y externamente, lo han manifestado en su vida. Dios ha podido cumplir lo que les ha prometido. ¿Por qué? Porque ellos le han seguido, han sido fieles. Pero si dejan de serle fiel, pues se pueden quedar es decir, pueden tropezar con dificultades insuperables para ellos. Porque sin la ayuda de Dios no lo podrían hacer. Mientras que hasta ahora esa ayuda de Dios les ha facilitado el que puedan estar en aquel momento ya con bastante tranquilidad, con bastante paz y teniendo ya posesión pues una buena parte de la tierra prometida. Continuemos del versículos 12 y 13. Porque si os apartáis de él y os ligáis con los restos de esas gentes que han quedado entre vosotros, si contraéis matrimonio con ellas, mezclándose con ellas y mezclándose ellas con vosotros, sabed bien que Yahvé vuestro Dios no seguirá arrojándolas delante de vosotros, sino que serán para vosotros un lazo y una trampa, aguijón en vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de sobre esta excelente tierra que os ha dado Yahvé vuestro Dios. Bueno, fijémonos cómo Dios a través de Josué es muy claro. Y observemos que no se trata de que Dios se vengue si no hacen lo que Él dice, sino que sencillamente expone lo que pasará como proceso, diríamoslo así, natural. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tener cuidado, es decir, se trata de algo muy importante. Fijémonos que muchas veces los cristianos, en muchos casos, incluso diríamos cristianos que van a misa, la religión, el vivir la fe es casi más un adorno que algo vivencial, algo que es una exigencia del amor. Y entonces, si la fe no es una exigencia de nuestra relación con Dios, de nuestro conocimiento de Dios y una urgencia, digámoslo así, íntima de responder a ese amor con esa fidelidad, entonces fácilmente caeremos y abandonaremos. ¿Por qué? Porque habrá otras cosas en que me interesan más. Por esto observemos cómo se insiste de la necesidad de cuidar, porque las cosas que valen hay que cuidarlas.
tener cuidado en esa su relación con Dios. Y les avisa, por lo tanto, que puesto que han quedado pueblos paganos en medio de ellos, esos pueblos paganos serán un lazo, serán una tentación. Y lo fue efectivamente así para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque son pueblos paganos que tienen cultos muy atractivos desde el punto de vista de la sensibilidad humana, que responden, no olvidemos que estos cultos paganos responden a esa, digamos así, reacción natural del hombre. Por lo tanto, están en consonancia, pues muchas veces con las tendencias más bajas del ser humano, pero son mucho más atractivas. Mientras que la fidelidad a Dios exige coherencia y exige superación de esas nuestras tendencias bajas que nos esclavizan. Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado de no mezclarse con estos pueblos, sobre todo en la familia. Observemos la importancia de la familia. ¿Por qué? Porque si un israelita se casa con una mujer pagana o una mujer israelita se casa con un pagano, el pagano, el idólatra, va a arrastrar al otro. Por lo tanto, prohibición absoluta de estos matrimonios, que diríamos hoy matrimonios mixtos. ¿Por qué? Porque se juega lo más importante, que es la fe de ellos y de sus hijos, y por lo tanto de la sociedad. Cuando a la hora de formar un matrimonio no se tiene en cuenta esta faceta de la fe, ¿cuál es la consecuencia? Pues yo creo que ya la estamos viendo, ¿no? La consecuencia es que generalmente el que se aleja de Dios, el que vive, digámoslo así, sin fe, arrastra más que el otro. Normalmente, gracias a Dios, hay otros casos en los que no. El que tiene fe, el que es cristiano, si es profundamente cristiano, pues a veces consigue que el no cristiano encuentre a Dios. Pero eso ya no es tan fácil. Y el hecho de haber escogido de que un israelita se haya casado con una mujer pagana ya indicaba que la fe en él no tenía mucha importancia. Por lo tanto, fijémonos que esto será una tentación que durante siglos tendrán los israelitas. ¿Y por qué los tendrán? ¿Y por qué los tuvieron? Porque no completaron la conquista, se durmieron y no arrojaron esos idólatras que quedaron entre ellos. Por esto les dice que tienen que acabar la obra, tienen que acabar la conquista. Y si no, pues tendrán esos lazos, esas tentaciones dentro. Sigamos del 14 hasta el final del capítulo. Yo estoy ya para irme por el camino de todos. Reconoced con todo vuestro corazón y toda vuestra alma que todas las buenas promesas que Yahvé vuestro Dios os ha hecho se han cumplido. Ninguna ha quedado sin efecto, ninguna ha caído. Lo mismo, pues, que todas las buenas palabras de Yahvé vuestro Dios os ha dado se han cumplido, lo mismo también cumplirá Yahvé contra vosotros sus palabras de amenaza, hasta que os haga desaparecer de sobre esta excelente tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. Si traspasáis la alianza de Yahvé vuestro Dios, la que Él os ha prescrito, y os vais a servir a otros dioses, y os prosternáis ante ellos, la cólera de Yahvé se encenderá contra vosotros, y desapareceréis bien pronto de sobre la tierra que Él os ha dado. O sea, Josué les recuerda, digámoslo así, miremos la historia, diríamos hoy. La historia es maestra de la vida. Entonces, la historia pasada de Israel le ha probado que efectivamente Dios ha cumplido sus promesas. La promesa que Dios había hecho a Abraham, la promesa que Dios había hecho a sus descendientes, Dios la ha cumplido. Y por consiguiente, tienen ya la tierra prometida, siglos atrás, repito, a Abraham. Pero igualmente, las palabras de Dios se cumplirán en sentido contrario. Si no son fieles,
las consecuencias que ha dicho Dios que van a pasar, igualmente pasarán. Se habla de la cólera de Dios que se encenderá, pero ya saben que es un antropomorfismo, ¿no? Es una manera de atribuir a Dios reacciones humanas. Es decir, efectivamente quedaréis fuera de la protección de Dios y las consecuencias pues serán que seréis expulsados de vuestra tierra. O sea, esto que ahora Dios os ha dado porque le habéis sido fieles y habéis colaborado a esa obra de Dios, si sois infieles, pues las consecuencias pueden llegar, y de hecho llegaron, a ser expulsados de la tierra. Por tanto, aquí Josué lo que le dice es, cuidado, Dios es fiel, y la palabra de Dios es segura. Por lo tanto, Dios ha cumplido las cosas buenas que nos había prometido, pero pasarán igualmente las malas que nos está avisando. Es, en el fondo, lo que nos está diciendo. Y que esto lo podemos aplicar a nosotros. A ver, Dios nos ha prometido el cielo, nos ha prometido esa ayuda especialísima de Dios, ¿no? Que estamos en Cristo, de que el amor, el que ama, pues no tiene miedo a la muerte, etcétera, ¿no? Todo aquello que nos dirá, por ejemplo, la primera carta de San Juan. Pero igualmente se nos ha hablado de que existe un infierno. Y lo mismo se va a cumplir una cosa como la otra. Porque la palabra de Dios es segura. Ahora ya depende de nosotros, qué es lo que le está diciendo aquí Josué. Que permanezcan fieles a Yahvé. Y entonces, efectivamente, todos irán contando con esa protección especialísima de Dios. Pero si abandonan a Dios, se ponen al margen de esa protección de Dios. Por lo tanto, pasará pues lo que pasaría con cualquier otro pueblo que tiene una actitud semejante, que pierde fuerza, que disminuye y que por lo tanto otro más fuerte lo vence. Esto es lógico. Si el pueblo hasta ahora está venciendo y está extendiéndose, conquistando unas tierras de pueblos que algunos eran bien fuertes, es porque han contado con esa ayuda especial de Dios. Es decir, Dios existe y lo prueba a través de esas obras. Y ellos han tenido experiencia de esa ayuda de Dios. Y esto es lo que Josué quiere que no la olviden. Vamos ahora al capítulo 24, que continúa, podríamos decir, ese testamento. Leamos los versículos, a ver un momentito, del 1 al 13. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos, a los jefes, a los jueces y a los oficiales. Todos se presentaron ante Dios y Josué dijo a todo el pueblo: He aquí lo que dice Yahvé, Dios de Israel: vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nahor, habitaron al principio al otro lado del río y servían a otros dioses. Yo tomé a vuestro padre Abraham del lado de allá del río y le conduje a través de toda la tierra de Canaán y multipliqué su prosperidad dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú, y yo di a Esaú en posesión la montaña de Seir, y Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Después envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto con mi mano, como en medio de él lo hice, y os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con carros y caballos hasta el mar Rojo. Calmaron ellos a Yahvé, y Yahvé puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, y redujo sobre estos las aguas del mar que los cubrió. Vuestros ojos han visto lo que yo hice en Egipto, y habéis estado largo tiempo en el desierto. Yo os traje a la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos combatieron contra vosotros. Yo os los entregué en vuestras manos, y os posesionasteis de su tierra, y yo los destruí delante de vosotros. Balac, hijo de Sefor, rey de Moab, se alzó para luchar contra Israel, e hizo llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise dar oídos a Balaam, y él os bendijo repetidamente, y yo os libré de las manos de Balac. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Las gentes de Jericó lucharon contra vosotros los amorreos,
los fereceos, los cananeos, los geteos, los gergeseos, los jebeos y los jebuseos, y yo os los puse en vuestras manos. Mandé delante de vosotros tábanos que los echaron delante de vosotros, no han sido vuestro arco ni vuestra espada. Yo os he dado una tierra que no habéis cultivado, ciudades que no habéis edificado, y en ellas habitáis, y coméis del fruto de viñas y olivares que no habéis plantado. O sea, como vemos, Josué hace una breve historia del pueblo de Israel, de cómo efectivamente Dios llamó a Abraham, Abraham obedeció y siguió saliendo de sus tierras, de un lugar de idolatría. O sea, fijémonos que se insiste en que Abraham vivía en un pueblo que ya se había hecho idólatra. Y Dios lo saca para que conozca al Dios único, al Dios creador. Y Dios lo conduce a Abraham. Y Abraham sigue. Y Dios le da a su hijo Isaac, después a Isaac, a Jacob y Esaú, etcétera, etcétera. Como finalmente la familia de Jacob va a Egipto. Y como Dios a través de Moisés los ha sacado. Es decir, es una historia, un relato breve de lo que ya nosotros conocemos, ¿no? De toda esa historia de Israel. Y se habla aquí en concreto, en un caso, en un momento dado, de Balac. De Balac. ¿Se acuerdan los moabitas que cuando venían por el desierto se quieren oponer y que Balac manda llamar al profeta Balaam para que maldiga a Israel? Pero dice, Dios no lo dejó que lo maldijera. Es Balac el que pronuncia aquello de lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no de cerca, una estrella se levanta. Es este Balaam, que era un pagano, el que, sin embargo, Dios a través de él pues hace esta gran profecía. Por lo tanto dice, yo no los quise escuchar y tuvo que bendecirles. Y como finalmente han pasado el río Jordán, los de Jericó igualmente le hicieron la guerra, los otros pueblos cananeos igualmente le hicieron la guerra, pero con la ayuda de Dios han conseguido el triunfo. Y hoy día, pues, digamos, ya tienen la paz y la posesión de la tierra que Dios había prometido a Abraham. Pensemos que habían pasado unos cuantos siglos. Continuemos, versículos 14 y 15. Temed a Yahvé y servidle con integridad, y en verdad quitad los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y si os parece bien servirle, elegid hoy a quienes queréis servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al lado de allá del río, si a los dioses de los amorreos cuya tierra habéis ocupado. En cuanto a mí y a mi casa toca, nosotros serviremos a Yahvé. Bueno, fijémonos la situación en la que Josué pone a todos los responsables del pueblo de Israel. Cómo Dios ha hecho todo eso, todo lo que había ido viendo de la historia. Por lo tanto, ahora os toca a vosotros vuestra respuesta a Dios. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Temed a Yahvé. Temed no tiene el sentido de miedo, sino tener esa actitud reverencial, ese temor reverencial, ese darse cuenta de que Él es el trascendente, el inmenso, el infinito, el creador, y nosotros somos criaturas, y para añadidura, pecadores. Por lo tanto, temed a Yahvé y servirle con integridad y en verdad. Es decir, no solo externamente. Y para servirle en integridad y en verdad, ¿qué tienen que hacer? Quitar los ídolos. Eso es igual ahora. ¿Por qué? Porque un ídolo es algo o alguien en quien depositamos la confianza que solo merece Dios, en quien esperamos que nos solucione nuestros problemas, que nos dé lo que necesitamos. Y les dice, tienen que decidir entre servir a los dioses que servían ya, pues que se trajeron de Egipto, diríamos, o a los dioses de los pueblos en los que ahora estáis. Es decir, sois libres, tenéis que decidiros a quién queréis servir, a aquellos dioses, a los de aquí o a Yahvé. Y por su parte Josué que dice, yo y mi casa serviremos a Yahvé. Pero observemos cómo Dios quiere que sea una alianza libre.
Aquí Josué les va a llevar a renovar la alianza que se hizo en el Sinaí. Si se acuerdan, en el Sinaí, Dios a través de Moisés les propuso hacer alianza, pero ellos tuvieron que decidir libremente si querían realmente hacer alianza con Dios o no. Pues ahora aquí Josué quiere renovar esa alianza. Si queréis servir a otros dioses, servid, pero si queréis servir a Yahvé, fuera ídolos. En nuestro tiempo no tenemos el sol, no lo adoramos, ni adoramos el buey, ni cosas esas que entonces quizás podían adorar aquellos pueblos, pero tenemos otros ídolos. Quizás tendríamos que preguntarnos, yo ¿de quién espero la solución de mis problemas? ¿De quién espero que me ayude en, no sé, pues en la vida? A mí, ¿qué es lo que me da seguridad? Me da seguridad el tener dinero. El tener dinero me da tranquilidad de que pienso que así tengo las cosas solucionadas. El que tenga personas, no sé yo, qué sé yo, por ejemplo, amigos poderosos con los que puedo contar y me van a solucionar mis posibles problemas. O yo mismo quiero ocupar puestos de autoridad, de poder, para así tener poder y no necesitar de ayuda de nadie. Digamos que eso quiere decir que para mí eso es en quien me apoyo, ese es mi ídolo. Hoy día hay mucha idolatría y tenemos que aceptarlo. Y la tentación de esta idolatría la tenemos todos. Es decir, hemos de ser conscientes de dónde pongo yo mi corazón, dónde pongo yo mi esperanza, qué es lo que a mí me da seguridad en la vida, qué es lo que da sentido en mi vida. Y Josué le hace ver que él, por su parte, esa seguridad, ese Dios, es Yahvé. ¿Qué responde el pueblo, todas estas autoridades en nombre del pueblo? Podemos continuar desde el versículo 16 al 18. El pueblo respondió diciendo: lejos de nosotros querer apartarnos de Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé es nuestro Dios, el que nos sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, el que ha hecho a nuestros ojos tan grandes prodigios, el que nos ha guardado durante todo el largo camino que hemos recorrido y entre todos los pueblos por en medio de los cuales hemos pasado. Yahvé ha arrojado delante de vosotros a todos los pueblos, a los amorreos que habitaban en esta tierra. También nosotros serviremos a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. En este momento, como vemos, el pueblo, no olvidemos que este pueblo al cual habla ahora Josué, son los jóvenes que salieron de Egipto y los que han nacido durante el desierto. Por lo tanto, son personas que han vivido, han experimentado esa acción real de Dios. Han experimentado cómo efectivamente Dios actúa, Dios protege, que les ha dado la posibilidad de pasar por muchos peligros, en muchas situaciones, humanamente hablando, insuperables, y sin embargo han podido triunfar y han podido llegar. Es decir, son personas que conocen experimentalmente a Dios. Pensemos que esto es fundamental. No lo conocen solo de teoría, han tenido una experiencia de relación con Dios. Y por lo tanto se fían de Dios. Ellos se creerán, igual que Moisés, no servirán a ningún otro Dios más que a Yahvé. Nosotros serviremos a Yahvé porque Él es nuestro Dios. O sea, insisto, hay un conocimiento vivencial de Dios. Josué les hace ver que no es fácil servir a Dios, que tiene un compromiso, que no les va a presentar todo en bandeja, podríamos decir, que no se lo va a dar todo muy fácil, que supone esfuerzo, supone superación de dificultades. Continuemos, versículo 19 al 24. Josué dijo al pueblo: vosotros no seréis capaces de servir a Yahvé, que es un Dios santo, un Dios celoso. Él no perdonará vuestras transgresiones y vuestros pecados.
Cuando os apartéis de Yahvé y sirváis a dioses extraños, Él se volverá y después de haberos hecho el bien os dará el mal y os consumirá. El pueblo respondió: No, no, queremos servir a Yahvé. Y Josué dijo al pueblo: Testigos sois hoy contra vosotros mismos, que habéis elegido a Yahvé para servirle. Quitad pues los dioses ajenos que hay entre vosotros y volved vuestros corazones a Yahvé, Dios de Israel. Y el pueblo dijo a Josué: Serviremos a Yahvé, nuestro Dios, y obedeceremos su voz. ¿Cómo es que Josué le dice que no podrán servir a Dios? Observamos lo que dice. ¿Por qué no podrán servir a Dios? Porque Yahvé es un Dios santo, es un Dios celoso. Es decir, Dios no quiere que le sirvamos a medias. Recordemos el texto que ya hemos hablado más de una vez de él, y esto se repite en más de un lugar de la Biblia, pero en concreto la carta a los Efesios, cuando San Pablo nos dice que Dios nos eligió antes de crear el mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Es decir, Dios nos llama para que vivamos en comunión con Él, para que vivamos formando parte de la familia de Dios, pero Dios es santidad. Por lo tanto, servir a Dios, creer en Dios, vivir la fe cristiana, la fe, en este caso de Israel, exige santidad de nuestra parte. Exige coherencia de nuestra parte. Porque si no hay esa coherencia de nuestra parte, no estamos respondiendo a lo que exige la fidelidad a Dios. A veces se ha pensado, y hay quien lo piensa, que bueno, eso de ser santos es para unos pocos, escogidos, mira, que tienen una naturaleza especial. Alguien dice que yo no tengo madera de santo. Pero madera de santo tenemos todos, puesto que Dios nos ha llamado a todos para ser santos. Es Él el que nos ha hecho. Luego sabe lo que nos puede pedir, lo que somos capaces de hacer. Con su ayuda, sin esa no. Evidentemente, sin la ayuda de Dios nadie puede ser santo, porque solo Dios es bueno. ¿Se acuerdan que dijo Jesús al joven rico? Pero contando con que Dios no nos va a fallar, podemos ser santos. Y solamente correspondiendo a esa santidad, a esa vocación, es como realmente seremos, yo diría, felices ya ahora. En medio de las dificultades de la vida, evidentemente. Y podremos experimentar que Dios no es una idea, que Dios es un ser personal. Porque puede establecerse esa amistad con Dios. Ahora, si solamente lo limitamos a cumplir, pues es imposible que podamos tener esta experiencia de que Dios es un ser personal con el que yo me puedo relacionar. Ellos en este momento tienen experiencia de Dios, al menos de una manera general. Han podido comprobar que efectivamente Dios actúa y dicen no, solo servirán a Dios. Pero le dice Josué, pues hay que quitar todos los ídolos. Esto es una exigencia igual para nosotros. Queremos corresponder y ser auténticos cristianos, hay que quitar los ídolos de nuestra vida. Y esto no se saca en un día, porque el corazón se engancha a esos ídolos. Continuemos, versículos 25 al 28. Josué concluyó aquel día una alianza con el pueblo y le dio en Siquem leyes y mandatos, y escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la alzó allí debajo de la encina que hay en el lugar consagrado a Yahvé. Dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testimonio contra vosotros, pues ella ha oído todas las palabras que Yahvé os ha dicho, y será testimonio contra vosotros, para que no neguéis a vuestro Dios. Y Josué mandó al pueblo que se fuese cada uno a su heredad. Sabemos que, por lo tanto, Josué, mediante una ceremonia, renueva esa alianza. Y escribe, continúa escribiendo, ¿no?, en la ley de Moisés, pues estas normas. Pensemos que ahora la situación del pueblo ya establecido en Israel era diferente que la que cuando venían por el desierto. Por lo tanto, de alguna manera se completa, ¿no? Y una vez que se hace solemnemente esa renovación de la alianza, dejan incluso una señal. Hay un altar, hay una piedra,
Hay algo que nos recuerda, que sirve para recordar a lo que me he comprometido. Y ahora el versículo 29 se nos hablará de la muerte de Josué, si quieren leerlo. Después de esto, Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. O sea, fijémonos que Josué muere a la edad de 110 años, es un número simbólico. Si se acuerdan, José, que era un antepasado de Josué, también murió, dice, a los 110 años. Es un número que podríamos decir símbolo de perfección. O sea, cumplió toda su misión. Realizó todo aquello que Dios le había propuesto, digamos, su vocación la realizó plenamente, ¿no? Y tenemos el detalle de que la influencia que tiene un santo, toda la vida de Josué, el pueblo fue fiel. Y también durante la vida de los que juntamente con Josué entraron. O sea, de aquellos autoridades, de todos aquellos personajes con los que Josué ha hecho la alianza, responsables del pueblo. Fijémonos que un santo es algo así, recuerdo que María Brita decía que es algo así como el sol cuando se va, todavía queda un rayo de luz, ¿no? Pues un santo normalmente en torno suyo suele haber personas que continúan, que igualmente se esfuerzan por vivir esa santidad. Y Josué, por lo tanto, es enterrado en la propiedad que correspondía a la tribu de Efraín. Y ahora hay un detalle interesante, fijémonos en los versículos 32. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en el trozo de tierra que Jacob había comprado por 100 quesitas a los hijos de Hamor, padre de Siquem, y fueron propiedad de los hijos de José. Yo no sé si se acuerdan que cuando José ya iba a morir, vio que iba a morir, pidió a sus hermanos que cuando se marcharan se llevaran sus huesos. ¿Se acuerdan? Lo tenemos en el capítulo 50 del Génesis. Y Moisés, cumpliendo ese deseo de José, cuando salieron, se los llevaron. Podemos buscar en el Éxodo, capítulo 13, versículo 19. Moisés había cogido los huesos de José, pues había hecho jurar a los hijos de Israel que cuando Yahvé los visitara, se llevarían consigo sus huesos de allí. Por lo tanto, cuando salieron de Egipto, Moisés se llevó, el pueblo de Israel, pero dirigido por Moisés, se llevaron los huesos de José. Y ahora, cuando ya han conquistado, pues en Siquem, el lugar que, digamos, le correspondería a su familia, pues entierran los huesos de José. Que aquí eso, fijémonos que fue un acto de fe y de confianza de José, de seguridad de que, tal como Dios había prometido a sus antepasados, el pueblo llegaría a salir de Egipto y a establecerse en la tierra prometida, en un momento en el que, humanamente hablando, no se veía la posibilidad de que esto se realizara, porque los hijos de Israel estaban muy bien en Egipto, protegidos por José, y había prosperidad, estaban más cómodos, podríamos decir, que en Canaán. Pero él tiene la absoluta certeza de que esa palabra de Dios se va a cumplir. Es lo que vemos en las personas de fe, la seguridad de que aun cuando humanamente hablando no parezca que aquello pueda ser realidad, sin embargo, si lo ha dicho Dios, seguro. Dios es fiel y eso se va a cumplir. Bien, hemos terminado porque solamente se nos hablará de un descendiente de Aarón, o sea, cómo van sucediéndose todas estas personas, ¿no? El sacerdote de Aarón sucede su hijo Eleazar, y de Eleazar veremos que igualmente hay la sucesión del hijo de él. O sea, el sacerdocio hebreo es por herencia, no por vocación. La vocación estuvo en el primero, en Aarón. Bien, hemos terminado, por lo tanto, el libro de Josué. No sé si ha quedado alguna cosa que explicar o está claro. Yo diría que aquí lo que se ve muy claro es la mano de Dios. No olvidemos que Dios se fue revelando a la humanidad, directamente a Israel, a través de la historia. O sea, a través de los acontecimientos históricos del pueblo de Israel, Dios se fue revelando.
Y Dios, fijémonos que se va revelando como el fiel, el omnipotente, el que ama. Nosotros podemos llegar a conocer a Dios viendo cómo actúa, porque Dios es invisible. Pero es la experiencia de la vida de cómo Dios ha intervenido.